Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Survival Code. El día de hoy vamos a continuar con nuestra aplicación Survival, pero antes es necesario que hagamos una instalación. ¿Cuál instalación? La instalación de MySQL. En la descripción del video les estaré dejando un link de un video tutorial de cómo realizar la instalación de MySQL y Workbench. Sin embargo, me gustaría hacerles como una rápida explicación de qué es MySQL y qué es Workbench. Entonces, MySQL es el sistema gestor de base de datos o DBMS, es decir, es quien administra la base de datos, mientras que MySQL Workbench es una herramienta cliente para trabajar con MySQL. Digamos que si pudiéramos hacer una analogía, podríamos decir, por ejemplo, un carro. Entonces, digamos, el motor es MySQL, mientras que Workbench sería el tablero del carro. ¿Cómo podríamos ver esta analogía? El motor es el que hace el trabajo a tiempo real, mientras que el tablero es el que te permite interactuar con el carro de forma más cómoda. En la gestión de base de datos existen lo que son los sistemas gestores de base de datos o DBMS, que son los que almacenan los datos. Digamos, por ejemplo, MySQL, Postgres, SQL Server, MariaDB, SQLite, MongoDB, Oracle. Pero a su vez, también existen las herramientas de administración que son las con las que se conectan al DBMS. Digamos, podríamos ver MySQL, Workbench, que ese es el oficial de MySQL. Podríamos ver DBeaver, pgadmin, Heidi, DataGrip y otros más. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, con DBeaver nosotros podríamos manejar MySQL, Postgres, SQL, MariaDB, Mongo, Oracle, pero digamos MySQL Workbench no maneja Postgres ni SQL Server, sino que únicamente trabaja con MySQL. La mayoría son gratuitos y algunos son pagos. Ahora, ya entendiendo eso, vamos a hacer lo que es la configuración del archivo application.properties. Con este archivo lo que vamos a hacer nos va a permitir realizar la conexión a nuestra base de datos, que para este proyecto estaríamos trabajando con MySQL. Entonces ya abrí mi proyecto y está acá en esta carpeta. Bueno, yo estoy utilizando el editor de código que es Visual Studio. Suena tonto, pero pues a mí me pasó que cuando creé el proyecto se me olvidó. Y cuando uno carga inicialmente el proyecto, te va a aparecer de esta manera. Entonces me puse a investigar, a mirar las carpetas y no encontraba el package de mi proyecto. Pero mirando bien, resulta que acá hay una carpeta en mi editor de código que se llama Java Projects. Dentro de Java Projects encontré la carpeta de Survival Back y encontré ya nuestro package. El package lo vamos a encontrar en esta carpeta, en CRC Main Java. Y aquí está nuestro package y aquí estaría el, digamos, el ejecutable, por así decirlo. Y aparte de eso, también aquí en CRC Main Resource vamos a encontrar el archivo de Application Properties, que es donde vamos a hacer la configuración para que se pueda conectar a la base de datos. Primero voy a colocar el puerto. Igualmente no es necesario, pero a veces suele suceder que entra en conflicto. Y en ese caso, si digamos yo tengo otra aplicación corriendo por el puerto 8001, entonces tendría que cambiarle el puerto a mi Mac para que pueda correr. Entonces, por medio de ese server.port podríamos definir otro puerto o cambiarle el puerto. Luego colocaría la URL que sería por medio de spring.datasource.url y colocamos JDBC MySQL. Digamos en este caso si yo estuviera manejando, no sé, Oracle, entonces ahí colocaría Oracle. O si estaría usando MongoDB, entonces colocaría MongoDB. Después colocamos localhost y el puerto por defecto que maneja, que en este caso sería el 3306. Y después vendría el nombre de nuestra base de datos, que es Survival TV. Después colocaríamos el usuario y la contraseña que le asignamos al MySQL al momento de la instalación. En mi caso, solamente el username root y lo dejé sin password.
La verdad me dio mucha pereza porque yo sé que lo voy a olvidar, entonces por eso lo dejé así. Después de ahí tendríamos sprint.jpa.hibernate.ddl-auto y lo dejamos update. ¿Para qué nos sirve esta línea? Esta línea nos va a servir para que cada vez que hagamos cambios en la base de datos o hagamos algún cambio en nuestro back, la base de datos se actualice automáticamente. Y finalmente, pues colocaríamos sprint.jpa.show-sql. Lo dejamos en true para que, digamos, cuando vayamos a hacer un book, vamos a debuguear, podamos ver las consultas que realiza JPA o Hibernate, pero en forma nativa. Forma nativa nos referimos a algo como, por ejemplo, algo así. Esto es SQL nativo, insert, in, productos, o delete, o update, etc. Ahora lo que vamos a hacer es crear las entities. Para ello, lo que voy a hacer es voy a crear un package dentro de nuestro paquete principal y este paquete principal lo vamos a encontrar en esta carpeta, en CRC, main, Java. Y acá ya tenemos survival code, survival back. Entonces vamos a dar clic derecho, elegimos nuevo paquete y lo vamos a llamar entities. Y dentro de entities vamos a crear una clase llamada, para este caso, player. Listo, entonces acá ya se nos creó la clase player. Entonces, como esto es una entidad, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar la anotación de @entity. La cual automáticamente se nos importará de Jakarta Persistence. Después de ahí, lo que vamos a hacer es colocarle @table y colocaríamos name en paréntesis players. Para la base de datos, yo voy a dejar mi tabla, o sea, el nombre de las tablas, en plural y en minúscula. Posterior, todas las tablas van a manejar un ID. Para ello, utilizamos @id. Y @generation, generate value, y entre paréntesis, strategy, generation type, identity. ¿Para qué es esto? Para que a medida que se vaya creando, en este ejemplo, un player o un jugador, se va a incrementar automáticamente. Y colocaríamos private long ID, que ese sería el campo que estaría almacenando el ID. De acá nos falta importar generation type, que lo importaríamos desde Jakarta Persistent. Ahora, teniendo en cuenta nuestra gráfica de base de datos, entonces lo que vamos a es colocar todos los atributos que tiene, en este caso, nuestra tabla de jugador o player, que es el nombre, el email, el nivel y la fecha de creación. Entonces colocaremos private string name. Tendríamos email private string email. Private, en este caso, es un número porque tendríamos nivel 1, 2, 3, etc. Sería un entero y el nivel. Y private local date y sería create add. Este hay que importarlo y lo importaríamos de Java Time. Ahora, pienso que es por buenas prácticas, me parece lo más correcto en caso de que, digamos, si en la base de datos tengo la columna llamada nombre.
o decidí que todos los atributos de mi tabla en mi base de datos están en español, pero quiero manejar los nombres en el código en inglés. Entonces, para ello, lo que hago es manejar @column y entre paréntesis coloco name igual a name. Otra ventaja de hacer esto es que, digamos, si en mi base de datos ya no se va a llamar, en este caso name, sino se va a llamar, no sé, name-user. Por X o Y razón se decidió realizar este cambio. Entonces lo que hago es, hago el cambio acá y como tal no se me estaría modificando o afectando el código como tal, el desarrollo como tal. Y ese tipo de cambios nos quedaría mucho más fácil. Y lo mismo hago con las demás. Y haré lo mismo con todas las demás tablas. Entonces haré la tabla de tipo material, material, receta, receta material, mapa, mapa fuente, fuente de recolección. Listo. Entonces ya he terminado de crear todas las entidades en nuestra carpeta o en nuestro paquete de entities. Y para ello, pues me he estado guiando de nuestra gráfica de base de datos. Entonces, acá, como vemos, acá está el jugador, que sería el player, material, material type, la receta o recipe, material recipe, map, recollection source, que sería como fuente de recolección, y source map, que es fuente mapa. Ahora bien, dentro de nuestras entidades vamos a encontrar diferentes tipos de relación. En este proyecto principalmente estaría manejando lo que es la relación uno a muchos. Por ejemplo, tipo de material a material hay una relación de uno a muchos donde en el material estaríamos llamando la llave foránea de tipo de material. Para este caso, yo utilicé el @many2one, hice un join column con material type ID, que sería la llave primaria de la tabla material type. Y aquí creé un private material type para hacer la asociación con la entidad material type. En este caso, yo he dejado aquí en el lado de material, que es donde voy a utilizar la llave foránea de material type, el @many2one y el join column. Pero en este caso vamos a hacer el llamado de la llave foránea de manera unidireccional. Si yo quisiera que fuera bidireccional, entonces para ello lo que haría es dejar aquí en material type el one to many, hago el mapeo, le digo material type y lo que hago es una lista de materiales que los estaría llamando de material, que sería la tabla o la entidad material. Y la estaría llamando de esta manera. Entonces crearía un atributo privado en el cual haría una lista de materiales, la cual llamaría materials. Pero pues para este caso pues no es necesario y por ello pues lo vamos a dejar de una manera, de manera unidireccional. Es decir, en este caso no dejaría esto acá y solamente llamaría la llave foránea a nuestra entidad material, la llave foránea de material type. Y así dice con las que requería una llave foránea, donde, digamos, donde nosotros vamos a utilizar la llave foránea es donde vamos a colocar el many2one y el join column. Digamos, por ejemplo, aquí en receta material, esta de acá es una tabla intermedia, porque estaríamos llamando la llave foránea de material y estaríamos llamando la llave foránea de receta. Y como como la tabla intermedia es esta material recipes,
Entonces estaría dejando acá el many to one, donde llamamos material ID a la entidad material, recipe ID a la entidad recipe o receta. Ahora, al crear todas estas entidades, he tenido en cuenta unas convenciones o nomenclaturas para mantener el proyecto consistente y facilitar su mantenimiento. Digamos, por ejemplo, el nombre de la clase lo estoy utilizando en inglés y lo estoy utilizando en singular, donde la primera letra del nombre estaría en mayúscula. Por ejemplo, map, la M quedó en mayúscula. Ahora, si digamos el nombre de la clase estaría compuesto por dos palabras, entonces utilizaría lo que llamamos el camel case, en el cual utilizamos la primera letra en mayúscula de la palabra y todas las demás en minúscula, y luego la segunda palabra estaría igualmente, primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula. Por ejemplo, aquí material recipe, entonces utilice M en mayúscula, lo demás en minúscula, R en mayúscula y lo demás en minúscula. Digamos, por ejemplo, aquí también otra cosa que utilicé es en el nombre de las tablas, digamos, acá esta parte de acá es como se va a llamar en nuestra base de datos. Y para ello he utilizado lo que es el snake case. ¿Qué es el snake case? Tengo una palabra, guión bajo y otra palabra. En el caso de que, digamos, una tabla esté compuesta por dos palabras, que en este caso sería material, guión bajo, recipes. Y lo otro es en el nombramiento de las tablas he utilizado en forma de plural. Digamos, por ejemplo, si vamos a map, entonces tendría maps. Si vamos acá a material recipe, tendría material-recipes. Y lo otro es igualmente en las propiedades de cada tabla, entonces he colocado el nombre de la columna, digamos, por ejemplo, acá en Maps. Entonces he colocado el nombre de la columna en singular y acá en aparte, pues he colocado el atributo en inglés. Digamos, si yo quisiera que mi base de datos no se llamara name, sino nombre en español, entonces lo que hago es utilizo arroba column y la colocaría como name igual a nombre, que ese sería, como ya les comenté anteriormente, cómo se llamaría en nuestra base de datos. Y aquí es el atributo que estaríamos utilizando en nuestro código como tal. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear en mi repositorio, en mi GitHub, voy a crear el repositorio para colocar este proyecto. Pero antes voy a guardar cambios que me queden pendientes. Para ello voy a ir a mi GitHub y aquí en repositorios le voy a dar repositorios, nuevo repositorio. Entonces ya por adelantado pues ya creé el repositorio. Digamos para la parte del back lo que voy a hacer es voy a colocar como survival app back. Ya cuando vaya a trabajar el front, entonces quedaría como survival app front, que lo estaríamos trabajando con Angular. En ese momento estamos haciendo toda la parte del back, que es con Java y Spring Boot. Ahora lo que voy a hacer es voy a subir lo que ya llevamos hasta el momento, que son las entidades, que es la configuración a la base de datos, a la conexión de la base de datos. Y posterior a ello, lo que vamos a hacer es los repositorios y los servicios que van asociados a esas entidades. También vamos a crear los DTOs y los mappers. Entonces, voy a copiar este comando que es git init. Le doy aquí en terminal, nueva terminal. Y aquí le doy en git bash. Y lo voy a pegar acá. Luego, le doy a git add readme.
Y acá esto lo voy a cambiar para el primer commit o el primer comentario del proyecto. Entonces, en estos casos se puede escribir en español o en inglés. Yo lo voy a tratar de escribir en inglés. Mi inglés es un poco básico, entonces sería algo así como first entities of app survival back, que sería algo así como que está bien como primeras entidades de la app survival back. Y ya. Ahora vamos a crear la rama del master o de main. Y aquí es donde hacemos la conexión de nuestro editor de código a nuestro Git. Y Git push lo que hace es empujar. Push básicamente es empujar todos los cambios que hemos hecho en esta rama. Listo, entonces ya subí todos los cambios a mi Git que llevamos hasta el momento. Entonces aquí podemos ir el CRC, el main, Java, entities, y aquí tenemos todas las entidades que hemos creado hasta el momento. Otra forma que podemos hacer, ya empezar a subir los cambios, digamos, por ejemplo, si hice algún cambio reciente y lo quiero subir a mi GitHub, ya directamente desde el editor, es venir a esta parte y selecciono los cambios que voy a subir a mi Git, coloco el comentario acá, le doy commit y luego le doy publish branch o algo así. O por comando, que sería git add espacio punto, luego git commit, entre paréntesis el comentario, y luego git push, para que se suban los cambios a nuestra rama main. ¿Cómo sabemos que estamos en la rama main? Es porque aquí en esta partecita nos aparece main. Ahora que ya tenemos creadas nuestras entidades, guiándonos por nuestro gráfico de la base de datos, entonces lo que voy a hacer es crear los DTO. Recordemos que los DTO nos van a ayudar a estructurar la respuesta o una solicitud entre el cliente y el back, que es el servidor. Adicional, nos permite ocultar atributos que no queremos que el cliente vea. Digamos, por ejemplo, tenemos un login. Entonces no queremos que el cliente pueda acceder a la contraseña encriptada. Entonces lo que hacemos es ocultar este dato, pero lo haríamos por medio de un DTO. Para ello, digamos, en el proyecto lo que voy a hacer es por cada entidad voy a crear un DTO. Corrijo, 2 DTO. Uno, que es un request para lo que es crear, actualizar, y un response para lo que es devolver solicitud. Pero antes, no caí en cuenta, pero en cada una de nuestras entidades debe llevar getter, setters y un constructor sin argumentos. Más mi idea es no llenar, digamos, todo esto, no llenarlo a punta de getters y setters. Para eso es que al momento de crear nuestro proyecto, colocamos la dependencia de Lombok. En Lombok tenemos 3 anotaciones que nos van a servir precisamente para esto. Y estas son estas 3, que serían los getter, los setter y no are constructor, que sería un constructor sin argumentos. Y estas 3 las estaríamos colocando en todas las entidades. Listo. Ahora lo que voy a hacer es voy a generar un paquete que se va a llamar DTO. Pensándolo bien, decidí mejor crear una carpeta general donde voy a colocar el model, donde voy a tener los DTOs y las entities. Y aparte voy a tener la carpeta de
la carpeta o el package de los repositorios y aparte el de los servicios. Como por cada uno de las entities, por cada una de las entidades vamos a colocar un DTO de request y otro de response. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear carpetas dentro de la carpeta de model por cada una de las entidades. Entonces digamos, por ejemplo, material type o materiales. Podríamos dejar una de materiales. Dentro de materials voy a crear un nuevo archivo, que en este caso sería un archivo tipo clase, y este lo voy a llamar material type request y voy a colocar la anotación de @data y colocaré sus dos atributos que tiene actualmente en la entidad. Como moví todas las entidades de carpeta, entonces hay cambios que me quedan pendientes. Listo. Y voy a sacar otra clase que se va a llamar material response DTO. Entonces, esta le colocaré la anotación @data y colocaré los atributos de la entidad de material type data. Pero acá me equivoqué y era material type. Y como cambié el nombre del archivo, me toca renombrar el archivo como tal para que nos quede así: material type response y material type request. Y voy a hacer también lo mismo con la entidad de material, mapa, player, receive, recollection source, source map y demás. Bueno, este video lo vamos a dejar hasta aquí. De momento, en el back de la app Survival ya tenemos lo que es la configuración del archivo Property Application. También tenemos creado lo que son las entidades y lo que son los DTO dentro de la carpeta móvil. Y cada entidad tiene su correspondiente DTO de request y de response. Para el próximo video veremos lo que es la prueba de conexión a la base de datos. Crearemos los mappers. Crearemos algunos controladores, algunos servicios y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, déjenlo en la sección de comentarios. Estaré encantada de leerlos y poderles responder. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que en programación, igual que en los juegos de supervivencia, avanzar paso a paso suele ser la mejor estrategia. Bye bye.